Estoy seguro que en algún momento del juego te ha pasado esto. O te sigue y sigue pasando esto. De nuevo, sigues muriendo. No te preocupes, jugador o jugadora o player, porque estás en el canal donde te mostraremos todos los trucos, los consejos, todo lo que tienes que saber sobre este increíble juego MMORPG Albion Online, donde tú eres el protagonista de tu propia historia. Esperen, digo Epic Conquest 2, donde te mostraré de cómo pasar de la terrible derrota a esto. Hoy hablaremos sobre las runas, su uso, sus habilidades y todas las combinaciones que puedes realizar con estos ítems. Bueno, sin más, empecemos. Primero empezaremos por lo básico, donde podemos encontrar las runas. Las runas se pueden encontrar en diversas formas. Forma número 1 de conseguirlos es en el Daily Box. Pueden ver que abriendo el cofre, conectándose a internet, pueden obtener hasta 4 runas nomás, cada 12 horas. La segunda forma de conseguirlos es en la grieta dimensional. Pueden ver que puedo obtener hasta 18 runas. La forma número 3 de conseguir runas es en el calendario. Pueden ver que los días 3 y 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 son los que se puede obtener las runas. La quinta forma de conseguir las runas son con las misiones diarias. Completando cada misión pueden obtener hasta 2 runas por cada misión. Pueden observar 2 runas. Y así pueden reclamar cada una. Depende de cuántas misiones tengan. Lo normal es tener 5. 5 por 2, 10. Puedes obtener hasta 10 runas al día. Yo tengo 6 misiones porque desbloqueé reputación al 10. Sabiendo todo esto, vamos a pasar a su creación. Primeramente hay que dirigirnos a su mascota, iterar Rune Suite, no sé qué signifique. Y pueden ver que tengo 541 runas. Y puedo forjar. Primeramente el funcionamiento de esto es muy simple. Pueden ver que voy a usar la amanescencia, puedes usar cualquiera de estos ítems. Puedes aumentar tu probabilidad. Puedes usar prácticamente tus materiales para conseguir runas. Pueden ver, el de abajo, si uso colmillos se llena rápido porque me da 15 puntos. Esto me da solo 3 puntitos. Se va a llenar más lento. Pero la cosa es que deben darse cuenta que se puede usar cualquier material para completar. Yo voy a usar amanescencia. Y yo siempre le doy a full al todo porque me dice probabilidad de forjar runas raras incrementado. Y le damos, primero hay que fijarse si tenemos espacio. Debemos tener 3 slots desbloqueados para que no haya problemas. Podemos obtener 3 tipos de runas acá. Lo que queremos es conseguir runas de rareza alta. Mientras más material le demos, mientras más la raya blanquita suba, más probabilidad de rareza. Por ejemplo, si pasa a esa segunda línea, vamos a desbloquear 3 runas. Y acá ya podemos darle forjar con 6 runas. Pero mientras más aumentes, más sube las runas. Y también, como dice ahí, más aumenta tu probabilidad de que te toque runas raras. Yo siempre le doy más y también es más caro. Bien, me tocó una al menos, runa de protección. Las runas de rareza alta son muy útiles. Por ejemplo, pueden ver que aquí está la runa. Ya tenía 2, así que tengo 3.
Pueden ver también que ahí está la runa de recarga. Y ya no tengo ningún slot porque ya dio exacto, se rellenó. Una vez sabido todo esto, voy a pasar a explicar las habilidades de cada runa y voy a mostrarte un pequeño top con todas las runas que tengo de menos a más, las mejores runas, y darte pequeñas demostraciones de sus habilidades. Empecemos. Runas de recarga. Las runas de recarga, como su descripción nos dice, al cambiar gana 10% de PM instantáneamente. Por ejemplo, ahora si lo mejoramos al nivel 1 nomás, nos va a dar 14%. Pueden ver, puede usar otros ítems para mejorarlo aún más. Más 3 ya se encuentra, más 4, más 5. Al nivel más 5 se puede mejorar y ya me da 40% de PM al cambiar. Pero no lo voy a mejorar. Pueden ver que solo voy a hacer la demostración con... Voy a equiparme un momento. Solo voy a usar 3 recargas. O sea, voy a tener el 30%. No tengo equipado nada más, solo 3 recargas. ¿Qué nos quiere decir al cambiar gana 10% de PM instantáneamente? Esta habilidad nos quiere decir que cuando nosotros cambiamos de la chica Chase, ganamos 10% más 10% más 10%. Podríamos decir 30%. ¿Vieron? 30 apareció en mi cabeza. Ganamos 30 de PM. Voy a hacer de nuevo la comprobación. Voy a gastar el PM que tengo. Voy a cambiar la chica. Ahora voy a volver a Chase. Y en teoría debe ganar PM. Pueden ver, solo tengo los 3. No tengo nada más. Si tuviera más, ganara más. Y voy a cambiar. Y debe aparecer 30. Gané el 30%. Comprobado. Runas de ataque. Las runas de ataques no son ni de super raras, son de lo más común, están en verdecito. Dice te aumenta en 0,5% tu ataque base. Primeramente quiero explicar hasta cuánto podemos mejorarlo la runa. Como está el base 1, al nivel más 3 tiene 2.6% de ataque base incrementado. Pero vamos a ver al nivel 1. Al nivel 1 nomás solo se incrementa 0.9. Puedes usar algo para incrementarle. Y 1.6 al nivel 2, al nivel 3 2.6. Y al nivel máximo te da un 5% de base incrementado. Ahorita vamos a ver cuántos puntos te incrementa de ataque base. Primeramente me los voy a equipar. Y quiero que miren esto. Tengo ataque base 188. Ese es mi punto. No pierdan ese dato. Ahora lo que voy a hacer es desequipar todas las runas de ataque. Lo que va a hacer esto. Hoy no puedo desequipar. Voy a cambiarlo. No va a afectar en nada. Tengo 4, voy a quitarlos, cambiarlos todos y no tengo más. El dato de 188, ahora tengo 184. O sea, me aumentó esos 4, solo 4 puntos de poder en esos 4 ítems de ataque base. O sea, cada uno te aumenta un punto de daño. Eso estando en el nivel 0 de mejora. En el nivel 5 calculo que te aumentarías 10 puntos y eso es en un solo ítem, pero en las 7 runas completas te darían al final 70 puntos de ataque. Eso es increíble el daño que hace. Por el momento yo no voy a mejorar ninguna de estas runas, ya que creo que son muy bajos el poder que tienen, pero los dejo el dato. Si alguien se atreve a mejorarlo, me dice cómo le queda. Las runas de viento. Como nos dice, después de usar una habilidad la velocidad se incrementa 3% por 3 segundos. Ese es en el nivel 0. Voy a aumentar, usar mis objetos para aumentarle en el nivel 1. En el nivel 1 me da 3.5 y voy a aumentarle esta vez hasta el nivel 5. ¿Cuánto de porcentaje de velocidad me incrementa? Me incrementa 10% de velocidad en 3 segundos al nivel máximo. ¿Vieron? Todo lo que me consume mejorarlo al nivel 5 es bastante. Ya, lo que quiero que miren es esto, cómo funciona. Primero voy a equiparlo. Solo tengo 2.
Ya, están al nivel 0, pero quiero que se den cuenta de esto. Esto no va a afectar en nada. No puedo cambiarlo, no. Ya, no va a afectar en nada, no se preocupen. El viento, quiero que se fijen en esto. Nos dice, después de usar una habilidad, la velocidad incrementa en 3% por 3 segundos. Quiero que se fijen en mi velocidad de ataque, está al 22.40%. Eso es, o sea, yo disparo una pistolita, una bala, tiene un nivel de velocidad. Mientras más sea tu nivel de velocidad, más rápido vas a disparar la bala o usar cualquier habilidad. Ya uso la habilidad. Se supone que debe haberme aumentado mi velocidad de ataque. Y aumentó. Ahora está 28. De 22 pasamos a 28. Y pueden ver, disparo un poquito más rápido nomás. Solo un poquito. Bueno, el nivel máximo se supone que debe haber un montón de velocidad. Nadie se atrevió nunca a probarlo. Así que vamos a probar la runa tranquilidad. Pueden ver que dice regenera PB en 0.3% cada un segundo cuando el personaje no está en el campo. Si Chase no está en el campo y tienes a Clarice, te va a estar regenerando más rápido la vida. Por ejemplo, voy a probar en el nivel máximo cuánto me va a regenerar. Creo que es 2% cada un segundo cuando el personaje no está en el campo. Según lo que yo pienso, debería funcionar así. Voy a equiparlo. Solo tengo 3 runas de tranquilidad. Esas son las que voy a usar. No están ni al máximo. Me darían total de 0.9%. Casi nada. Comparado con si estuviera al máximo, sería ver 7 por 2, 14% de regeneración más rápido. Creo que voy a hacer que me baje en vida para demostrarles. Y ya me bajaron vida. Y un poquito más. Y ya me bajaron vida. Creo que ya está listo. Y ahora sí voy a pasar a demostrarles. Espérate, están molestando. Mejor vuelvo. Quiero que se fijen en mi vida. La cosa es que sube de 10 en 10 mi vida. Cada un segundo sube de 10 en 10. Eso es por default. Creo que a todos van a subir así. Regenera 0.3 en un segundo cuando el personaje no está en el campo. Yo tengo 3. Ahorita me cambié a Clarice. Se supone, vieron la runa verdecita ahí donde está. Hay un verdecito, ya se está activando su efecto. O sea, se está curando más rápido Chase. Pueden ver que sube un poquitito más rápido. Ya volvimos a Chase. Y está un poquito más. Ahorita no se cura. Solo cuando Clarice está en el campo de batalla, Chase se está curando. En esta parte entramos ya en las runas legendarias. Hay una runa que no mencioné, que es la runa resistencia. Creo que es una de las runas más inútiles. Por favor, no sirve de mucho esa runa, desde mi punto de vista. No lo voy a poner en el top. Voy a empezar con la runa de protección de las legendarias. Nos dice, cuando los PvP llegan a 0, inmediatamente recupera el 10% de PvP es vida. Y otorga invencibilidad por 3 segundos. Al nivel máximo vemos que te recupera el 30% de tu vida y te obtiene invencibilidad por 5 segundos. Bueno, voy a equiparlo. Solo tengo 3. Los 3 lo voy a equipar. Cada uno con 10%. En 3 habría 30%. O algo parecido a eso. 4, perdón. 4 de protección tengo. 3 o 4. 3 tengo. La forma en la que funciona esto es simplemente fácil. Tengo los 3 acá. Sí. Nos dice cuando llegan a 0 vamos a revivir. Es como tener una segunda vida. Solo esperemos a que nos bajen la vida lo suficiente hasta el punto en el que estamos muriendo, y cuando morimos nos va a dar, se va a recargar automáticamente el 30% de nuestra vida. Por ejemplo,
Mi vida total es 900. El 30% de eso sería 200 algo. 200 algo. Un poquito más. Y van a ver, me va a matar en estos segundos. Me va a matar y se supone. Y reviví. 286. Y tengo invencibilidad. Pueden ver la runa de arriba. Tengo invencibilidad por 1 y 0. Y ya se acabó. Y no puedo ser invencible por todo el tiempo ni revivir a cada rato. Cada 300 segundos se puede hacer esto de acá. Esa es la única condición. Esta runa de protección es muy útil. La runa absorción. Durante un ataque crítico convierte el 1% del daño en vida. Lo que nos quiere decir esto es cuando hacemos daño, el 1% va a ser vida. Nos va a devolver de vida. Ahorita lo voy a mostrar. Cuenten que yo solo tengo una runa de estas. Y si fuera más runas y mejorado al más 5, más 3, más 2, fuera más potente. Ya lo usé, me dio 40, me devolvió 40. Hice un daño de 5000 o 6000 y me devolvió 40. Eso fue su 1% de esos 5000. Matemáticas, hijo. Voy a usar mi último golpe y me devolvió 167. Cada 5 segundos puedo usar un ataque y que me devuelva. Así es la habilidad y así funciona. Es muy buena para Clarice, ya que combina defensa con ataque. Claro, la mayoría de las runas legendarias son buenas. Para una buena defensa, si quieres vida, esto es muy recomendable. Ahora pasamos a mostrar la segunda runa mejor de todo el juego, que es la valentía. Prácticamente lo que hace esto es, cuando nuestra vida está menos del 60%, nos aumenta el daño. Depende del nivel donde lo tengas mejorado. Yo tengo varios de estos mejorados al 2, al 3 y tengo varios equipados. Por eso debe estar aumentado mi daño. Quiero que se fijen en algo, mi daño crítico. Mi daño crítico es 268%. Pero como tengo varias runas y cada uno me aumenta 10%, ven 17%, como pueden apreciar 22%, 17, 10 y 10. Todo sumado esto me va a aumentar a mi daño crítico en teoría. Y el daño refleja mi ataque. Mientras más daño tengas, más ataque tendrás. Solo la única condición es que debes estar menos del 60% de la vida. Voy a bajarme la vida para comprobar. La única cosa es que va a aparecer la runa, el símbolo de la runa rojita. En esta parte. La runa rojita. Que significa que ya se activó las habilidades. Y que ya estoy menos del 60% de mi vida. Esta no es, me he inducido para yo mismo bajar mi vida, porque no me pueden bajar, es muy débil el boss. Y ya me apareció en la runa rojita, ya estoy menos del 60%. Y pueden ver el daño, se aumentó a 361%. Brutal, increíble. Mientras más tengas mejorado, más daño tienes. Yo tengo todos equipados. Y van a ver, esto se refleja en el golpe. Antes hacía 6000, ahora hago 8000 de daño. Increíble. Ante ti te presento al dios de todas las runas, al que trata a los hackers como hijos, al que rompe el sistema, al que prácticamente es un dios. Simplemente esta runa no tiene descripción y es la mejor de todo el juego actualmente. Bueno jugadores, si han llegado hasta esta parte, les pido unos momentos para que se vayan a suscribir. Si en verdad les ayudó algún truco, algún consejo que les mostré en estos momentos, y si ya sabían que esta era la mejor runa de todo el juego, en cualquier momento estaré dando un pequeño bonus para que puedas simplemente mejorarlo aún más, aumentar su capacidad, ya que los tops lo utilizan. Con esta runa se puede llegar trial 6, pasarlo
en menos de 10 segundos. Yo, por ejemplo, lo tengo cruzado trial 6 en 12 segundos. Podría mejorar más mi tiempo, tal vez llegar a los 6, 5 segundos o los 8. Pero no pienso gastar mis runas porque se viene la nueva actualización. Y sin nada más que decir, empecemos. Primero voy a proceder a equiparme todas las runas con la runa veloz en chase. Solo funciona en chase, es mucho más eficiente, mucho más recomendable, mucho más todo. En chase equiparle todas las runas veloces. Ya verán por qué. Deben usar enfriamiento también para que las habilidades. Pueden usar cualquiera, pero en estos momentos usaré enfriamiento. Ya, lo que nos quiere decir esta habilidad. Por ejemplo, yo tengo un 8.1% de probabilidad de recuperar una habilidad tras ser usada. También tengo 10% de probabilidad a nivel 5, la runa maxeada al nivel 5. Sumado todos, tengo un montón. Ya vieron. Lo que nos hace esto es cuando usamos una habilidad, se supone que debe enfriar, debe tardar un enfriamiento. Pero lo que esta habilidad nos va a hacer es que ya nos saltemos el enfriamiento y se desbloquee la habilidad siguiente. Sumando todos mis porcentajes, creo que tengo alrededor de un 70% de probabilidad de que eso pase. Van a ver, y ya pasó. Se desbloqueó de nuevo el otro. Y de nuevo puedo usar. Solo debo recargar MP. Y de nuevo puedo usarlo. Y se pude poner 4 morteros en un instante. Entonces esperar a que recargue de nuevo y voy a usarlo de nuevo. Un mortero y no funciona esta vez. A veces es la probabilidad, a veces toca y a veces no. A veces puedo poner hasta 10, 15 morteros sin que se neutralice. Y ya funciona de nuevo. Ponerlo de nuevo. No puedo poner porque está esa ametralladora. Y pude ponerlo de nuevo y puse más. ¿Viste? A veces toca y a veces. Cuestión de probar y probar y probar. A veces te toca seguido, que puedes usar una habilidad hasta 5 veces más, 6, 10 veces y ya destrozas. Con 10 morteros puestos te destrozas a cualquier boss. A continuación voy a poner más ejemplos para que puedan ver cómo se utiliza esta habilidad y para que puedan apreciar su utilidad. Aquí el primer bono que les prometí. El bono trata de lo siguiente. Es una habilidad muy especial que tiene chase y es súper útil al momento de usar la luna veloz. Y se llama la habilidad Mano Amiga. Dice, cuando Zero entra al campo de batalla hay una probabilidad de emplear el consumible usado. Mi probabilidad es del 60%. O sea, cuando Zero entra al campo de batalla hay una probabilidad de que te devuelva el MP. O sea, es como si no hubieras usado esa habilidad, que te devuelva todo el MP que gastaste. Con esto es muy bueno usar el veloz y más el MP, porque me devolvió. Es como no gasté nada, me devolvió de nuevo todo el MP y ya no me devolvió. Hay un 60% de probabilidad de que eso pase. Por eso es muy útil. Eso es todo. Gracias. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only